Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver la sobrecarga de constructores. ¿Qué es la sobrecarga de constructores? El término sobrecarga en los constructores es similar o igual a la sobrecarga de métodos normales de las clases, puesto que consiste en implementar varios métodos constructores con diferentes parámetros. Este es el diagrama de clases UML de la clase aire acondicionado. Como podemos observar, en los métodos de la clase aire acondicionado tenemos el método constructor de dicha clase sobrecargado. Y decimos que está sobrecargado porque tenemos varios métodos constructores pero con diferentes parámetros, garantizando así la sobrecarga de constructores de esta clase. Entonces, la explicación de este concepto de sobrecarga de constructores no varía en nada al concepto que veíamos en la clase anterior de sobrecarga de métodos. Es la misma funcionalidad, los mismos criterios para establecer sobrecarga en un método, en este caso en el método constructor. A continuación, cuando veamos cómo establecer en código visualbasic.net la sobrecarga de constructores, vamos a ver una pequeña diferencia en relación a la sobrecarga de métodos que veíamos en la videoclase anterior. Así como de costumbre, situémonos ahora en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, y antes de entrar a explicarles cómo establecer la sobrecarga de constructores en código visualbasic.net, quisiera mostrarles algo. Vamos a borrar un momento este código y vamos a suponer que al declarar este objeto, llamando al constructor de la clase aire acondicionado por medio de la instrucción new, solamente quisiera agregarles por medio de estos argumentos valores para los atributos marca, voltaje y BTU, omitiendo el valor para el atributo color. Es decir, que yo llamando al constructor de la clase solamente quisiera colocarles valores a estos tres atributos. ¿Qué pasaría en estos momentos si yo borro este valor del método constructor? Si yo borro este argumento del método constructor, automáticamente Visual Studio nos marca un error. Y el error obedece a que el método constructor que tenemos establecido en estos momentos en la clase aire acondicionado contiene 4 parámetros. Es decir, que al momento de crear el objeto, llamando al método constructor de la clase aire acondicionado, tenemos que pasarle obligatoriamente 4 argumentos. Y en este momento solamente le estamos pasando 3. Un argumento para el atributo marca, un argumento para el atributo voltaje y un argumento para el atributo BTU. Para solucionar este problema, con lo que hemos aprendido hasta ahora, bastaría con borrar en la clase aire acondicionado el parámetro del atributo color y la instrucción donde le estamos asignando el valor que le pasamos como argumento a dicho atributo. Esa sería la solución acorde con lo que hemos aprendido hasta el momento. Pero con la sobrecarga de constructores no hay necesidad de borrar ese parámetro en el constructor que tenemos ya establecido, sino que creamos otro método constructor con estos 3 parámetros que son los que estamos estableciendo en este momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es sobrecargar este método constructor estableciéndole solamente 3 parámetros. El primer parámetro para el atributo marca, el segundo para el atributo voltaje y el tercero para el atributo BTU. Así que situémonos ahora en el código de nuestra clase aire acondicionado. Bueno, para sobrecargar un método constructor solo basta, vamos a copiar un momento este código y vamos a pegarlo debajo, con crear otro método constructor con la misma estructura que el original.
Solamente tenemos que cambiarle el número de parámetros que va a tener ese método constructor. A diferencia de la sobrecarga de métodos que veíamos en la videoclase anterior, en la sobrecarga de constructores no es necesario colocar la palabra clave overloads. Y aparte de no ser necesario, no se puede colocar porque ocurriría un error de sintaxis. Entonces solo basta con colocar la misma estructura del método constructor del original en el que vamos a sobrecargar. Entonces, en el ejemplo que les presentaba, principalmente, solo quiero que este segundo método constructor le asigne valores iniciales a los atributos marca, voltaje y BTU. Entonces voy a borrar este parámetro del atributo color y también voy a borrar esta instrucción donde le estoy asignando al atributo color el valor que le pasamos como parámetro. Entonces lo borramos y quedaría de esta forma. Ya tengo dos métodos constructores, es decir, que ya he sobrecargado el método constructor que teníamos establecido principalmente. Ahora, para finalizar con esta parte, voy a crearme otra sobrecarga al método constructor para crear un constructor vacío. De modo que cuando creemos un objeto y llamemos a este constructor que no tiene parámetros, no inicialice o no le asigne valores iniciales a ninguno de nuestros atributos. Entonces, al método constructor que teníamos inicialmente le aplicamos dos sobrecargas. Eso quiere decir que ahora tenemos tres métodos constructores. El primero, que tiene 4 parámetros, el segundo, que tiene 3 parámetros, y el tercero, que no tiene ningún parámetro y no le establece ningún valor inicial a ninguno de nuestros atributos. Entonces, cuando creamos un objeto y llamamos al método constructor, si a este no le asignamos ningún argumento, vamos a hacer referencia a este método constructor de la clase aire acondicionado. Si nosotros llamamos al método constructor y le pasamos 3 argumentos, estamos haciendo referencia a este método constructor sobrecargado. Y por último, si nosotros llamamos al método constructor y le pasamos 4 argumentos, estamos haciendo referencia a este método constructor. Y de esta forma se sobrecargan los constructores de una clase, en este caso tomando como referencia la clase aire acondicionado. Vamos a situarnos ahora en nuestro procedimiento main y situemos ahora el cursor en el método constructor. Entonces, si nosotros fijamos el cursor en el método constructor, nos dice que este método tiene dos sobrecargas. Eso quiere decir que aparte de este método constructor, existen otros dos con parámetros diferentes. En este caso estamos utilizando el método constructor que tiene 3 parámetros. Si nosotros colocamos ahora el valor del atributo color, colocamos aquí azul, estamos haciendo referencia a, perdón, me faltó colocarle una coma, estamos haciendo referencia al método constructor que tiene 4 parámetros. Y si nosotros borramos todos estos argumentos y dejamos el método constructor sin ningún tipo de argumentos, estamos haciendo referencia al método constructor de la clase aire acondicionado que no tiene ningún tipo de parámetros. Y de esta forma funciona la sobrecarga de constructores, de modo que nos va a permitir utilizar el método constructor con los parámetros acordes al problema que estamos solucionando. Entonces es de mucha utilidad utilizar este concepto de sobrecarga tanto en los métodos normales como en los métodos constructores. Para finalizar, vamos a crear otros dos objetos. A este segundo objeto lo voy a llamar Hue. Va a ser de tipo aire acondicionado y voy a utilizar el constructor que tiene 3 parámetros. Entonces llamo al constructor por medio de la instrucción new, abro y cierro paréntesis
y voy a pasarle los valores para el atributo marca. Voy a colocarle hue. Voy a pasarle el valor para el atributo voltaje. Vamos a colocarle que va a ser 110. Y vamos a colocarle el valor para el atributo BTU, que va a ser 12.000. Vamos a crear ahora un tercer objeto, al cual voy a llamar aire cold. Va a ser también de tipo aire acondicionado. Y voy a utilizar el constructor que tiene 4 argumentos. El primero, que va a ser para el atributo marca. Vamos a colocar aquí aire cold. Voy a colocarle el valor para el atributo color. Vamos a colocarle que va a ser blanco. El voltaje va a ser de 220. Y los BTU van a ser de 24.000. Si guardamos cambios, vemos que tenemos 3 objetos de tipo aire acondicionado utilizando constructores con parámetros diferentes. Como tenemos el constructor sobrecargado, creamos un primer objeto llamando a un constructor vacío que no tiene parámetros. Tenemos un segundo objeto que utilizamos el constructor que tiene 3 parámetros. Le pasamos un argumento para el atributo marca, un argumento para el atributo voltaje y un argumento para el atributo BTU. Por último, creamos un objeto llamando al constructor que tiene 4 parámetros, un argumento para el atributo marca, un argumento para el atributo color, un argumento para el atributo voltaje y un argumento para el atributo BTU. Entonces, con este pequeño ejemplo, podemos recalcar la importancia que tiene la sobrecarga de constructores en nuestras clases. Podemos utilizar el método constructor con los parámetros que sean más acorde al problema que estamos solucionando. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.